Aprender a ser es el proceso natural por medio del cual desarrollamos nuestra espiritualidad y nos lleva a ser seres universales, de manera tal que perdemos el egocentrismo. Este libro nos muestra que la educación es una práctica espiritual para la evolución de la conciencia, pues el aprender, conocer y el ser están íntimamente relacionados. Pues nos permite integrar la conciencia humana como parte del aprendizaje. Esta visión nos permite reconsiderarnos como seres espirituales viviendo una experiencia humana, y capaces de hacer sentir a los demás esta posibilidad. En especial al aprender a ser se fortalece nuestro ser interior mostrando el amor universal y abriendo nuestra capacidad de aceptación de uno y de los demás. Asimismo nos facilita el poder mostrar virtudes, valores, siendo solidarios, y emanando paz. Lo que nos permite superar el paradigma mecanicista con lo que nos facilita el acceso a la verdad suprema e incrementa el nivel de conciencia. El ego y la falta de conciencia espiritual nos limita para poder aprender a ser. Debido a que el ser y el conocer están íntimamente relacionados, como se define a uno se define al otro. Especialmente el cientificismo es lo que impide que se dé este aprendizaje, con sus formas sutiles y refinadas no permite valorar al ser. La educación holista nos ofrece la integridad, pero para acceder a ella es necesario tener la humildad de reconocer que requerimos de ayuda para lograr la integración en los diversos niveles de conciencia. No podemos desligar en el ser humano la parte espiritual, el conocimiento mecanicista tradicional y el conocimiento empírico, debemos buscar dar el justo valor a cada parte. El ser humano es multidimensional con un corazón universal que le permite integrar las tres partes que lo forman, la materia, la razón y el espíritu. Para poder hacer avanzar en el dualismo ser y conocer es necesario pasar por un conjunto de pasos para poder ir madurando y elevando el nivel de conciencia, para lo cual requerimos de conocimiento y de la capacidad de ser. Es necesario avanzar el ser y el conocer, así es como la espiritualidad logrará hacer avances significativos de forma integral en cada ser humano. Cuando se logra este avance dual en el ser y el conocer se logra la sabiduría. En informática existe un paradigma se conoce como acceso por sabiduría, conocimientos, se refiere que si alguien a pesar de tener las últimas herramientas no entiende o sabe cómo funciona un sistema, aun teniendo el sistema abierto no podrá accesar, y sin en cambio al tener sabiduría, logra el acceso a pesar de los bloqueos que tenga el sistema. La sabiduría en el ser humano tiene diversas dimensiones, por lo cual para poder tener un mapa que describa los avances de la humanidad es necesario un modelo como el propuesto por el Dr. Gallegos multinivel multidimensional. El ser siempre es multidimensión y va creciendo en diversos niveles. La dificultad estriba en el pleno desarrollo de las diversas dimensiones humanas para cada nivel de desarrollo. El modelo mecanicista no facilita este tipo de desarrollo pues solo considera una dimensión como parte de su modelo. Debemos buscar como educadores holistas preparar diversas herramientas que permitan a nuestros estudiantes desarrollar cada dimensión, pero hay dimensiones que al no haber sido tomadas por el modelo mecanicista será más difícil integrarlas y poder desarrollarlas, de manera tal que logremos hacer evolucionar la conciencia. Uno de los retos a vencer es incluir en la educación el triple entrenamiento: sabiduría, devoción y acción compasiva. Para lograr este reto debemos de entender que la devoción es entregarnos en cuerpo y alma de forma espiritual a nuestra labor docente, a nuestra labor de madre, de hijo, de padre, etc. También es la devoción la práctica con paciencia hacia educación que permite generar amor al conocimiento y por el trabajo en equipo. Por otro lado, la compasión es el hacerse uno con los que les cuesta trabajo hacer algo. Y la sabiduría es el grado más alto del conocimiento que integra múltiples dimensiones y el nivel espiritual cósmico. La aplicación de estos tres caminos nos permite tener la práctica integral espiritual. Inteligencia espiritual. El concepto de inteligencia ha sufrido diversas modificaciones, en las que ha pasado a ser un coeficiente de la capacidad matemática de la persona con respecto a promedio de los de la misma edad, como es el concepto de Binet, para poder migrar poco a poco hacia la percepción tipo postmodernista de las inteligencias múltiples de Garner, quien ubica 8 inteligencias básicas, como son: lógico-matemática. Esta, basada en el razonamiento lógico, mentalidad numérica y matemática, es vista como capacidad científica. Lingüística. Es la capacidad de expresión verbal, capacidad de comunicación, de idiomas, de argumentación. Es la inteligencia de los escritores, comunicadores y poetas. Capacidad de producción de oraciones gramaticales desde la infancia. Musical. Capacidad para armonizar, componer, orquestar música. La nota musical proporciona el sistema simbólico requerido. Corporal. Capacidad de armonizar el cuerpo, resistencia, desarrollo sensorial. Esta de manera sobresaliente en los que ocupan su cuerpo para producir un resultado. Espacial. Es la capacidad para formarse un modelo de un mundo espacial, esta en la base de las artes visuales.
Diseño manejo de espacios. Interpersonal. Capacidad social para comprender a los otros, habilidad para la interacción social, trabajo en equipo, empatía. Intrapersonal. Está orientada hacia adentro. Es el entendimiento de los aspectos internos de una persona. Acceso a la vida interior emocional. Control de las emociones y visión del propósito de vida. Naturalista. Sensibilidad hacia la biosfera. Capacidad de relacionarse con la naturaleza. Comprensión del medio ambiente natural, astronomía, biología. La gran desventaja que tienen las inteligencias múltiples es que ponderan de igual manera todas las formas de inteligencias y a pesar de que son un gran avance en la concepción de la inteligencia no permiten tener un eje rector en el desarrollo humano. En la concepción de la inteligencia espiritual, se incluye un componente ético o espiritual lo cual se considera como una construcción de segundo grado, meme amarillo, con lo que implica una evolución de la conciencia humana dirigido hacia estadios de mayor profundidad, significado y trascendencia. Esta inteligencia es la inteligencia última, superior e integradora. En el caso de la educación holista, la concepción de espiritualidad no está asociada al concepto de religion. No promueve ninguna iglesia, no promueve ningún conjunto de dogmas, mitos, rituales, creencias o clase sacerdotal, tampoco promueve ningún tipo de teología o adoctrinamiento. La espiritualidad es entendida como una experiencia directa, inmediata, interna, de expansión de la conciencia y vivencia de totalidad, donde reconocemos nuestra verdadera naturaleza y trae como resultado un sentido de paz, certidumbre, claridad, sabiduría, compasión y amor universal. La espiritualidad es la prioridad en este momento hacia el desarrollo de la propia conciencia, que nos permite el desarrollo espiritual. La espiritualidad también es experimentada como amor universal. Al liberarnos del ego y del narcisismo nos permite relacionarnos con todos los seres y sentir un genuino interés incondicional por su bienestar. Nos sentimos relacionados con la totalidad del cosmos reverenciando lo sagrado en todo. La espiritualidad es amor universal. El amor universal es una característica indispensable para poder complementar el conocimiento académico y lograr un comportamiento responsable. La espiritualidad es transracional pues va más allá de la razón sin reprimirla ni rechazarla. Y capitaliza la vasta extensión de experiencias que van más allá de la razón. La espiritualidad no se puede resumir a creencias religiosas. Creer o no creer en Dios o en mitos o rituales. Es más bien la experiencia directa de lo trascendente. Y no tiene relación directa con los fenómenos paranormales. Es importante aclarar que la espiritualidad es una representación universal, no solo se da en cada individuo, sino que también cuando un individuo mejora su espiritualidad influye en toda la humanidad. En la filosofía perenne se señala que al lograr una transformación nos induce a dar servicio desinteresado hacia toda la humanidad. El estatus económico no influye en la espiritualidad. El conocimiento holista debe tener un fuerte sentido hacia el bien común, para poder ser considerado como sabiduría. Y nos permite darnos cuenta de la unión que existe entre todos los seres humanos. El despertar espiritual es atemporal, pues solo depende de la sinceridad del que busca este conocimiento para acelerar o retardar el despertar. Es un campo en el que siempre podemos regresar en los grandes dilemas de la existencia humana, para obtener las respuestas a las preguntas fundamentales de nuestra existencia. La espiritualidad laica o libre de dogmas es la base para concepción de la inteligencia espiritual. Y es la que le da sentido a nuestras vidas, con lo que podemos superar el sufrimiento y alcanzar la verdadera felicidad. Por todas estas condiciones podemos afirmar que la inteligencia espiritual es la que engloba a todas las demás inteligencias, está en un nivel superior a las inteligencias múltiples y a la inteligencia emocional. La inteligencia espiritual es exclusivamente humana. La inteligencia espiritual viene a resolver los problemas fundamentales de los seres humanos de este momento, el hedonismo y el nihilismo. El hedonismo es la adicción al placer de los sentidos, es poner al placer como filosofía de vida. El hedonista quiere alcanzar la felicidad a través del placer sensorial, es decir, a través de gratificar el ego. El hedonista obtiene placer a través del apego a tener. La verdadera felicidad reside en el ser y no en el tener. El apego al placer de los sentidos, el apego al poder, fama, dinero, carros, status, sexo, droga, alcohol, etc., nos llevan directamente al mundo del sufrimiento. Al abandonar la espiritualidad no queda otra cosa más que vulgaridad y avidez de los apegos sensoriales como filosofía de vida. En estas circunstancias la felicidad queda definida por algo externo a nosotros, nuestro bienestar depende de algo que no somos, generándose de esta forma un miedo a perder la fuente de placer, y lo que promete hacer un camino de felicidad se convierte en puro sufrimiento. El propósito de la existencia humana es el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, este conocimiento nos une al ser y solo del ser surge la verdadera felicidad. El nihilismo es un relativismo moral.
Es una filosofía que proclama que nada es bueno o malo en sí mismo, que todo es relativo y depende culturalmente de cómo define el sujeto o la comunidad en cuestión. Es decir, no hay verdades universales, no hay principios universales, todo es una construcción social con validez solo en el marco de referencia de una determinada cultura. Esta es una filosofía relativista donde no tenemos obligaciones o responsabilidades, pero tampoco ninguna misión en la vida, no hay dirección u orientación de la vida y toda orientación es un invento. Este pensamiento genera una incongruencia porque afirma que no hay verdades absolutas y se autoproclama como una verdad absoluta. De esta manera se refuta a sí mismo. Está basado en la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. La teoría del desarrollo del juicio moral de Kohlberg busca desarrollar un mejor juicio moral y nos permite evaluar situaciones conflictivas. Esta teoría nos permite trascender el nihilismo. De manera natural, la inteligencia espiritual nos permite actuar de forma ética en toda situación y superar al nihilismo y al hedonismo. Por vivir en interdependencia la raza humana, lo que unos hacen les afecta a todos los demás seres humanos. El ser humano tiene 3 retos a superar. 1. El problema material. 2. El problema social. 3. El problema espiritual. La inteligencia lógico-matemática se enfoca en la solución de los problemas materiales fundamentales, comida, refugio y abrigo, tratando de controlar la naturaleza. Las inteligencias múltiples buscan eliminar el problema social, como vivir juntos o destruirnos, buscando brindar un entorno social con seguridad, justicia e integración social. La inteligencia espiritual busca relacionarnos con la verdad última de las cosas, anhelo de trascendencia y conexión con una totalidad superior que el propio ego, buscar dar sentido a la propia vida para que sea significativa y ofrece el contexto para que las otras inteligencias puedan florecer. Se tiene una conciencia, verdad, felicidad, que la inteligencia espiritual nos permite definir como nuestra naturaleza. Nos permite sentir que estamos plenamente iluminados con lo que llena al mundo de sentido y permite que la vida sea significativa. Con lo anterior se puede lograr hacer una evolución de la conciencia. La inteligencia espiritual está basada en la práctica meditativa y el desarrollo de la atención plena. Los dilemas espirituales, sociales y materiales están íntimamente ligados y las soluciones deben de integrar los 3 campos. Se deberán de buscar los puntos de articulación entre los dilemas pero mostrando la relación con un todo integral en su justo nivel y dimensión en un contexto holárquico. La inteligencia espiritual nos permite tener la capacidad de discernir o vipassana, es decir, conocer la realidad profunda desde la ecuanimidad de una mente serena, no jaloneada por las emociones o las opiniones. Es la capacidad de la visión cabal, de visión integral, de visión holista. La meditación vipassana es la que Buda enseñó a sus discípulos y que le permitió alcanzar la iluminación. Lo que nos permite tener sabiduría, amor y compasión. De esta manera logramos resolver problemas de sentido y de valores. La evolución de la conciencia hacia estadios de mayor profundidad, y ser felices no a causa de las circunstancias sino a pesar de ellas. Los principios filosóficos perennes de la inteligencia espiritual son: es mejor el amor que el odio. Es mejor la verdad que la mentira. Es mejor el bien que el mal. Es mejor el conocimiento que la ignorancia. Es mejor el equilibrio que los extremos. Es mejor dar que recibir. Es mejor la paz que la violencia. Es mejor la atención que la desatención. Es mejor la felicidad que el sufrimiento. Somos seres espirituales. Las características de la inteligencia espiritual son: capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias, capacidad de paz interior y ecuanimidad, capacidad de amor universal. Capacidad de vivir para servir. Capacidad de enfrentar y superar el sufrimiento, capacidad de ser independiente y autónomo, capacidad de resolver problemas de significados y valores. Capacidad de conducta ética. Capacidad de centrarse en el porqué de las cosas, capacidad de discernimiento. Capacidad de vivir en un contexto más amplio de significados. Capacidad de aprender a ser. Capacidad de integración holista de la totalidad. Los 3 niveles de inteligencia se pueden relacionar y compara en la siguiente tabla. Inteligencia emocional, inteligencia intelectual, inteligencia espiritual. Cuerpo. Sentir. Ojo de la carne, sensorial. Biosfera. Preracional. Prepersonal. ¿Qué? Emociones. Supervivencia física amoral. Capacidad de sentir, mente. Pensar. Ojo de la razón, mental. Noosfera. Racional. Personal. ¿Cómo? Pensamientos, control del mundo, amoral. Capacidad de razonar, espíritu. Ser. Ojo de la contemplación espiritual. Teosfera. Transracional. Transpersonal, ¿por qué? Sabiduría. Sentido para vivir, moral. Capacidad de ser feliz.
La inteligencia espiritual se puede aplicar en forma directa a los siguientes casos: la educación, la política, el medio ambiente, en los negocios, educación y espiritualidad. La espiritualidad en la educación nos permite facilitar la enseñanza de soluciones que ataquen la base del problema humano. El problema material, el problema social, el problema espiritual. En el periodo transmoderno contamos con la capacidad fabulosa de poder atacar con educación holista los problemas de manera integral con soluciones basadas en la inteligencia espiritual. Pues se considera que es transformadora, ilumina, es postconvencional y transracional y gracias a esto integra lo mejor de cada uno de los periodos previos generando soluciones espirituales, científicas y humanistas con los aportes de lo mejor de cada una de ellas. Como un buen profesional para resolver el problema material, como un buen ciudadano para dar respuestas a los problemas sociales y como un buen ser humano para dar respuesta a los problemas espirituales, con lo cual sus soluciones serán compasivas, y en armonía con la totalidad. Un aspecto fundamental del educador holista es lo que llamamos la presencia plena. Un educador holista lo será por su orden interno y por su filosofía particular de vida. La presencia plena es estar totalmente presente en el proceso de aprendizaje. La espiritualidad trasciende la razón, no la reprime, no la rechaza. La espiritualidad es el amor universal. El amor universal es central porque el conocimiento es importante pero nunca suficiente para un comportamiento responsable. Todo conocimiento debe ser usado para el bien común. El conocimiento holista viene ligado a una orientación que honra la vida en la tierra, a una orientación de gratitud por la vida, con un sentido de compasión hacia todos los seres. Solo entonces podemos decir que hay un genuino despertar de la inteligencia. Hay ejemplos donde la psicología integral une a la conciencia psicológica y la conciencia moral y esto permite un correcto pensar y un correcto actuar. La práctica de la presencia plena conduce a un correcto pensar y a un correcto comportamiento. La presencia plena nos lleva a la compasión. En la visión holista existe la convicción de que dañando a otros dañas tu propio espíritu, aunque no lo notes. La espiritualidad es el último contexto de significado disponible para regresar a él cuando tenemos dilemas graves en nuestra existencia. Es donde encontramos las respuestas fundamentales a nuestra existencia. La espiritualidad es inmanente y trascendente al mismo tiempo. Es el nivel superior de la conciencia. La espiritualidad es la percatación de nuestra unión fundamental con todos los seres. Pensamientos de la sabiduría sufí. 1. Hay un solo Dios, el Eterno, el Ser único. Nadie más existe excepto Dios. 2. Hay un solo Maestro, el Espíritu guía de todos los espíritus, quien constantemente lleva a todos sus seguidores hacia la luz. 3. Hay un solo libro sagrado, el texto sagrado de la naturaleza, que verdaderamente ilumina a todos sus lectores. 4. Hay una sola religión, el progreso firme en la dirección correcta hacia el ideal, el cual reviste de propósito la vida de cada ser humano. 5. Hay una sola ley, la ley de la reciprocidad, la cual puede ser observada a través de una conciencia desapegada con un sentido de justicia consciente. 6. Hay una sola fraternidad universal, la fraternidad de hombres y mujeres la cual une a todos los seres de la tierra, sin discriminación, en la bondad de Dios. 7. Hay un solo principio moral, el amor que emana desde la interioridad y florece en actos de compasión. 8. Hay un solo objeto de oración, la belleza que inspira el corazón de los devotos a través de todos los aspectos de lo manifiesto y lo inmanifiesto. 9. Hay una sola verdad, la verdad del conocimiento de nuestro ser interior y exterior, el cual es la esencia de toda sabiduría. 10. Hay un solo camino, el aniquilamiento del falso ego en lo real, lo cual conduce a lo inmortal, donde reside toda perfección. Se debe de tener una educación para la vida, y esta educación debe ser relevante para la vida. La educación holista es también una forma de vida. Implica vivir de manera responsable, tener una presencia creativa en la sociedad. El que hacemos con la información es lo importante, no la cantidad de información que tenemos. Se tiene los caminos espirituales de la sabiduría, devoción y compasión y debemos buscar una práctica espiritual que integra a los tres. A través de la sabiduría fortalecemos nuestra capacidad de atención y de autoconocimiento, el poder propio. Usamos el discernimiento de la inteligencia espiritual para trascender el ego. La sabiduría, nacida del autoconocimiento interior, nos libera del malentendido en que nos encontramos, nos libera del sufrimiento, de la ignorancia, de las ficciones del materialismo para poder desarrollar el discernimiento, el poder liberador de la atención plena, del autoconocimiento interior.
El camino de la devoción, o el camino del amor, nos permite destruir por medio del amor todos los argumentos egocéntricos del intelecto y nos entregamos en un acto de reverenciar, respetar y cuidar a todos los seres como expresiones de Dios, es el camino del amor universal. El camino de la compasión o de la acción desinteresada. Es la práctica de la espiritualidad basada en el servicio desinteresado por los demás, es la acción compasiva que busca el bienestar de todos los seres. La felicidad como realidad educativa. La felicidad es una parte fundamental de la educación, para poder proceder a tener integridad educativa e interdependencia global. El aprender a ser va ligado al aprender a ser feliz. Aprender a ser feliz es conocerse a uno mismo. Los estudiantes felices están entusiasmados en aprender, por lo que la meta suprema es la felicidad. Un estudiante feliz, indaga, opina, busca, dialoga y sonríe, así que se facilita su trabajo de aprender. La felicidad es un motor que mueve todo aquello de nuestro ser que nos lo propongamos. Para buscar la felicidad debemos aplicar los tres ojos, sobre todo el ojo del espíritu. El ojo del espíritu permite integrar el conocimiento de los otros dos ojos. La interrelación del conocimiento y del lograr ser nos lleva a que según la profundidad de ser es la profundidad de conocer. Cuando aplicamos el conocimiento del ser, aprendemos a actuar con sabiduría y a ser compasivos. Un punto muy interesante es que la profundidad de uno es el reflejo de la profundidad del otro, y además esto involucra el tipo de definición que está íntimamente ligada a la de uno y otro. Hasta hace poco, el aprender a ser solamente se entendía como una parte de los pilares de la educación según la UNESCO, pero ahora el discernimiento de lo que realmente significa cambia completamente el significado. En la RIEB, aprender a ser se ve como un aspecto únicamente social, de relaciones sociales, pero la educación holista le da un sentido espiritual, de verdadero ser, de nuestra verdadera naturaleza. El aprender a ser es el corazón de una verdadera educación que nos lleva a un aprendizaje realmente significativo y a formar seres integrales, creativos, innovadores, conscientes y felices. Debemos buscar en el interior los motivos para ser mejores y más integrales para poder actuar como educadores holistas. Es necesario mostrar las características que tienen las actividades que permiten mejorar los conocimientos técnicos y hacer patente que estas actividades de manera integral también deben generar felicidad en nosotros y en los estudiantes. En esta búsqueda interior para ser educadores holistas debemos de incluir las acciones necesarias para avivar la llama. Avivar la llama es buscar las estrategias para que el estudiante también esté en atención plena ante su propia espiritualidad, su felicidad. Es decir, avivar la llama es hacer de nuestra práctica educativa una práctica espiritual. La práctica educativa deberá estar formada por las actividades nos permitan cubrir el conocimiento técnico necesario, pero también nos permitan dar la oportunidad de darle seguridad y felicidad a los estudiantes. La relación nos permite darle el justo valor a cada cosa pero sin perder la formación holista. De esta manera vemos cada vez más la integración, la interrelación entre la práctica educativa y la experiencia espiritual, se puede decir que no están separadas. Son tres caminos que nos llevan a la formación holista. Y como ya sabemos, la inteligencia espiritual es la más importante de todas las inteligencias, pues es la clave en el currículo holista. Es el darse cuenta que todos los seres humanos estamos en una unión y nos afecta lo que a otros les pase. La inteligencia espiritual es la capacidad que debo tener para actuar bien, esto es bajo el octuple noble sendero. Darnos cuenta que la felicidad no está mediada, que está dentro de nosotros, que la podemos alcanzar siguiendo el octuple noble sendero, y que si logramos tener un desapego de todo se nos facilita alcanzar la felicidad y podemos poco a poco incrementar nuestro nivel de conciencia. Un factor importante es que debemos poner atención plena para lograr no divagar entre el pasado y el futuro sino estar aquí. La atención plena nos llevará a la ecuanimidad y con ella despertaremos nuestra conciencia. Los problemas son del futuro o del pasado, no del ahora. Al integrar la atención plena con la inteligencia espiritual, logramos reconocer nuestra propia naturaleza. La inteligencia espiritual reconstruye una verdadera educación que lleva hacia la felicidad del estudiante. Tomando en cuenta una verdadera educación integral basada en la filosofía perenne, se puede lograr que los estudiantes y profesores logren mantenerse aprendiendo para lograr tener un lugar en la educación holista. La inteligencia espiritual es el camino del desapego y la ecuanimidad. La inteligencia espiritual evita que perdamos de vista que los problemas de los demás nos afectan tanto como a los demás y es parte del deber de un educador holista buscar caminos que faciliten la solución de los problemas de los demás así como los propios. Somos el reflejo de nuestra inteligencia espiritual y de nuestra educación. El ser está vacío de ego, de identificaciones con objetos, está vacío de posesiones y en este vacío del ser surge la claridad de la conciencia y florece la luz del ser.
Debemos buscar incrementar el nivel de conciencia para tratar de alcanzar la atención plena, y de manera simultánea buscar mejorar el orden interno de los estudiantes. Todo tomando como base los valores universales perennes. El ego es la falsa identidad que nos oculta nuestra verdadera felicidad. Debemos recordar que, tú ya eres la verdad, tú ya eres conciencia, pues conciencia es espíritu, por lo que en nuestra búsqueda debemos de ir dejando de lado al ego. La verdad espiritual del ser humano es ser conciencia, felicidad. El ser está en relación con el ser aunque no excluye el tener. La plenitud del ser es la plenitud del conocer. Si no conocemos entonces, no estamos plenos. Debemos reconocer que la educación holista es una forma de vida, es una presencia espiritual y que al diario se debe vivir, y tiene como propósito crear seres plenos, íntegros espirituales. Importancia de la práctica integral de la educación holista se basa en una pedagogía de la felicidad, del amor universal, del proceso de aprendizaje como un desplegado de nuestra belleza interior de nuestro ser. La educación holista tiene como propósito la evolución de la conciencia para el desarrollo armónico de todas las capacidades del ser humano, tomando en cuenta las etapas del desarrollo de la conciencia para alcanzar la realización plena, implica un trabajo interno de meditación, pero sin perder un marco universal de valores. Una forma de vida con presencia espiritual plena y creativa en el mundo, para ser utilizada en las escuelas en todos los niveles. La educación holista como una práctica integral para el despertar de la conciencia. En este caso la conciencia iluminada y la felicidad son lo mismo todo en espiritualidad y bajo la disertación con el ojo del espíritu. Esta enseñanza es para los que están listos para despertar y están en la última etapa del camino espiritual. Así debemos lograr que al conocer nuestra verdadera naturaleza y enseñar a nuestros estudiantes a que conozcan y reconozcan su propia naturaleza. La educación holista nos lleva a darnos cuenta que la condición normal es ser felices, y estar iluminados, pero que la cultura en la que vivimos nos lleva en otra dirección. Pues nos hace buscar el tener y no el ser. El objetivo principal de la educación debe ser la felicidad, sin ella no puede haber una verdadera educación. Al seguir esta reflexión nos lleva por 4 niveles de entendimiento: el interés, la información, el entendimiento de la educación holista y por último la sabiduría, que es nuestra propia transformación en el vivir plenamente. La educación holista nos lleva más allá del ámbito puramente académico y busca que al aprender usemos los 3 ojos, con la ayuda de la atención plena y de la meditación para facilitar el camino, de esta manera alcanzar la felicidad plena. Bibliografía. Gallegos, Ramón. 2001. Educación holista. Pedagogía del amor universal. Editorial Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos, Ramón. 2000. El espíritu de la educación. Integridad y trascendencia en educación holista. Editorial Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos, Ramón. 2001. Una visión integral de la educación. El corazón de la educación holista. Editorial Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos, Ramón. 2001. Educación del corazón. Editorial Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos, Ramón. 2001. Educación para la vida y la paz. El corazón de la educación holista. Editorial Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Más textos disponibles en En el tiempo a que va a referirse nuestra narración, o sea a principios del año 1215, cautivaba en Florencia las voluntades y corazones una joven llamada María, perteneciente a la casa noble de los Amidei. Habíanle dado sus padres educación hasta cierto punto superior a su época, pues Florencia distaba mucho de alcanzar el esplendor y la fama que más tarde conquistó y que la hicieron considerar como el emporio de la civilización y de las artes. Pero si las cualidades que el mundo aprecia más comúnmente habían atraído sobre María Amidei la atención y el aprecio generales, su excelente corazón daba todavía mayor realce a su belleza. Caritativa con los pobres, amorosa con su familia, religiosa por excelencia y dotada de un espíritu elevado, la posesión de su corazón y de su mano era considerada como la suprema felicidad por los jóvenes florentinos, y muchos de ellos trataron, en vano, de hacer a María partícipe de sus amorosos sentimientos. Las pretensiones matrimoniales habían sido desechadas una tras otra por el padre de María, noble anciano que pertenece al partido de los gibelinos y que para despedir a los amantes consultaba la voluntad de su hija única, cuando con análoga pretensión se presentó Bondelmonti, noble güelfo de la llanura superior del Arno, y que se había recientemente hecho ciudadano de Florencia, desde que conoció a María. Cierta mañana esta joven, al salir del templo, detuvo casualmente sus miradas en Bondelmonti, sintió una emoción inexplicable, bajó la vista y sus mejillas se cubrieron de súbito rubor. María contaba 18 años, y aquel hombre era el mismo que su imaginación le presentaba en sueños, noche con noche, como digno de su amor.
Buondelmonti, que tenía sus humos de libertino, al notar la turbación de María, creyó haber hecho una conquista, ofreció agua bendita a la desconocida, viola con interés, siguióla hasta su casa, situada cerca del Ponte Vecchio, y notó que al entrar volvió la joven el rostro a mirarle, brillando sus ojos al través del velo que la cubría. Buondelmonti siguióse paseando por la calle aquel día y los siguientes, sin que se abrieran para él las espesas celosías de la casa de los Amidei. Irritado su orgullo por la aparente indiferencia de la joven, y sabedor de su alto linaje y buenas dotes, se presentó pidiéndola en matrimonio. Fue aquel un día muy triste para la descendiente de los Amidei. Buondelmonti, venciendo su natural arrogancia, se humilló ante el viejo gibelino pidiéndole la mano de su hija, y ésta, oculta tras un tapiz, oyó la áspera contestación de su padre. No cederé, dijo Amidei, el único tesoro de mi corazón a un antiguo enemigo de mi familia. Cuando Buondelmonti se retiró, salió María con los ojos llorosos y se echó en los brazos de su padre. ¿Le amas acaso?, preguntó con enojo el anciano. Lo amo con todo mi corazón, padre mío. Al oír esto, dióse a Amidei una palmada en la frente, desprendióse de los brazos de su hija y pronunció esta sola palabra, nunca, y corrió a encerrarse en su gabinete. Pasaron algunos meses, y la calma pareció restablecerse en la casa de Amidei, pero María se desmejoraba visiblemente. A su humor alegre y jovial sucedió una melancolía que puso en alarma al anciano. En las mejillas de María la palidez del lirio había reemplazado al color de la rosa, fuese ella poco a poco retirando de las diversiones y de toda sociedad. A la palidez del lirio sucedió, a su vez, el rojo amoratado que aparece obstinadamente en los pómulos del rostro de las enfermas del pecho. Sufría con frecuencia sacudimientos nerviosos, y en una alegre mañana de marzo, María, que desde su cama escuchaba el canto de los pájaros y aspiraba el perfume de las flores de su ventana, no pudo levantarse y, al irle a besar la frente el padre, pronunció esas terribles palabras que nos parten el corazón al salir de unos labios queridos: estoy mala, muy mala. Amidei llamó a uno de los médicos más hábiles de Florencia. Los médicos de entonces, lo mismo que los de ahora, reconocían la lengua y el pulso. El médico florentino movió la cabeza con aire de duda y pronunció un largo discurso salpicado de voces técnicas. Enseguida recetó y se despidió prometiendo volver en la tarde, pero, no bien hubo salido, Amidei hizo pedazos la receta y, dirigiéndose a sus criados, exclamó con voz de trueno: llamen a Buondelmonti. Al oír estas palabras, María se incorporó súbitamente en su lecho, extendiendo las manos hacia adelante. Buondelmonti no había cesado de pasearse frente a las ventanas de María. Cuando ésta oyó sus pasos en la pieza inmediata, su emoción fue tan grande que la privó de sentido. ¿La amáis bien? ¿Os comprometéis a hacerla feliz toda la vida?, preguntó Amidei a Buondelmonti cuando éste apareció en lo interior de la alcoba, y señalando a su hija desmayada en el lecho. Buondelmonti, conociendo la severidad del anciano, creyó por un momento que sus palabras eran irónicas y que María estaba muerta. Estremecióse de pies a cabeza y sin hacer caso del anciano, arrodillóse a un lado de la cama, exclamando con acento agitado: María, María. Oyendo confusamente aquel metal de voz, solo escuchado por ella una vez en el templo, entre los suspiros del órgano, María volvió en sí y tendió su diestra a Buondelmonti. Sus ojos volvieron a derramar lágrimas y sus mejillas a teñirse de carmín, pero aquellas lágrimas eran de felicidad, no de dolor, y aquel carmín era el de la alegría y la salud. La crisis se había efectuado, y la joven estaba salvada. Amidei sabía más de medicina que todos los médicos de Florencia. Mientras los amantes, sin hablarse palabra, se entregaban a todos los transportes del júbilo más vivo, Amidei se paseaba a lo largo del aposento. Se aman, dijo entre dientes, y se aman bien. Que sean, pues, felices. Mañana, luego que esto llegue a saberse, me despreciaran los nobles de mi partido, me tacharan de desleal. No importa. Antes que mi partido y que mi patria, es mi hija. Pobre hija mía, que ibas a morir. El casamiento de Buondelmonti y María quedó arreglado definitivamente para los primeros días de abril, cuando la naturaleza se adorna con todas las galas de la estación primaveral. 2. Hasta los días a que nos referimos la Toscana se había conservado ajena a los desastres que los bandos políticos conocidos bajo las denominaciones de güelfos y gibelinos causaban a la mayor parte de la Italia. Sabida es la constancia infatigable con que casi todas las ciudades, y a la cabeza de ellas Milán, depositaria de la corona de hierro del Lombardo, lucharon por espacio de más de 30 años para conquistar su libertad. Reducidas a escombros por Federico Barbarroja, renacían por sí mismas en virtud del esfuerzo y patriotismo de sus hijos, y aquel emperador en los últimos días de su vida, y antes de que fuese a morir en Oriente con la mira de libertar el sepulcro de Cristo, tuvo que otorgar su independencia a las ciudades italianas por medio de la Paz de Constanza, respetada mucho tiempo de parte de los príncipes alemanes.
Pero, como resultado de esa misma independencia, los nobles italianos, que dependían directamente del imperio, se hallaron aislados en sus castillos feudales y privados de vasallos y de riquezas. La Iglesia había sido propicia a la libertad de Italia, y muchos de esos nobles, ora obedeciendo a sus simpatías personales, ora por acomodarse a las circunstancias, abrazaron la causa de la libertad y de la Iglesia, denominándose güelfos, al mismo tiempo que otros nobles que en un principio batallaron a favor de Federico Barbarroja, y que posteriormente conservabanse adictos al imperio, fueron designados con el nombre de gibelinos. Cuando Inocencio III robusteció la independencia de Italia y contribuyó al rápido adelanto de sus ya populosas ciudades, la mayor parte de los nobles, deseosos de participar del desempeño de los cargos públicos y de conquistar por este medio nueva influencia que los indemnizase de la pérdida de su antiguo poderío, fueron abandonando los campos y estableciéndose en las ciudades. Florencia ocupaba ya entre estas un lugar distinguido, y, no obstante la heterogeneidad de ideas de los nobles, que diariamente acudían a aumentar su vecindario, la paz pública no se turbaba en lo más mínimo, contentándose los antiguos partidarios con detestarse mutuamente en silencio. Hemos entrado en estos detalles para que se conozca bien la situación respectiva de Amidei, noble señor gibelino, y Buondelmonti, descendiente de una familia de güelfos y antiguo habitante de la llanura superior del Arno. 3. En cuanto al segundo de dichos personajes, sus instintos y su educación le hacían incapaz de apreciar debidamente el mérito de María Amidei y de labrar su dicha. Hay almas que no han nacido para amar, y a quienes pueden conmover la vanidad, la fuerza, la belleza material, la riqueza, pero no las santas y misteriosas dotes de un corazón como el de María. Mucho se ha hablado de las señales exteriores que en la gran familia humana distinguen a los descendientes de Caín, pero, en mi concepto, la maldición impuesta por Dios a la generación del primer asesino consistió en hacer que sus almas fuesen incapaces de amar, y por consiguiente, de abrigar la fe y la esperanza. Diariamente, en el trato común de la vida, nos hallamos con personas a quienes no tendríamos empacho en clasificar entre la familia de los bípedos irracionales, y quienes, sin embargo, imitan perfectamente los modales y sentimientos de la parte más noble de la creación, y hasta el refinamiento de la buena sociedad. Buondelmonti, por desgracia, pertenece al número de estos seres. Vio a María Amidei en una iglesia de Florencia. Su amor propio se vio estimulado por el súbito rubor y la turbación de la joven, e hizo punto de honor su conquista. La vanidad le indujo a creer que la amaba, y le prestó el idioma y las apariencias del amor verdadero. Hizose, como ya dijimos, ciudadano de Florencia, pidió la mano de María, fuele duramente negada. Esto bastó a afirmarle en su propósito y aún recorría tenazmente la calle de Amidei cuando fue llamado e introducido a la casa por las criadas del noble. Seríamos injustos, sin embargo, si negásemos a Buondelmonti la posesión de algunas buenas cualidades. Nadie en Florencia se habría atrevido a dudar de su valor suficientemente acreditado en las últimas guerras contra el imperio. Su espada había brillado muchas veces en las puertas de Milán en defensa de la libertad, y uno de los generales más acreditados del ejército de Barbarroja perdió la vida a sus manos, después de haberse batido con él cuerpo a cuerpo en presencia de ambas huestes. El carácter mismo que le había impreso su vida aventurera, le hacía ser generoso con los pobres y los desvalidos, y daba a su persona, dotada de belleza varonil, aquel aspecto simpático que granjea en las demás gentes un cariño superficial y facilita el trato de la sociedad en que se vive. Los primeros días de abril se aproximaban y Buondelmonti hacía los preparativos necesarios a su matrimonio, cuyo proyecto había sido solemnemente comunicado por Amidei a las familias nobles por amistad o parentesco relacionadas con él. En las frías respuestas y la insubstancialidad de los votos formados por la felicidad de la novia conoció el anciano que se había enajenado el afecto de sus parientes y parciales, admitiendo a un güelfo como Buondelmonti en el seno de su familia. Preocupábale, sin embargo, la felicidad de su hija, y ante esa felicidad seguía firmemente resuelto a sacrificarlo todo. Tenía Buondelmonti entrada franca en la casa de los Amidei, y esto no obstante, las horas que no pasaba al lado de María, las empleaba en pasearse frente a sus ventanas, cuyas espesas celosías se abrían ahora de vez en cuando para dar salida a una cabeza de Angel que se inclinaba hacia la calle, siguiendo con la vista la marcha del joven. Cierta mañana Buondelmonti halló a María más tierna y afectuosa que nunca, pero había un sello de tristeza en su frente y en sus miradas. El joven trató de averiguar la causa y María se echó a llorar. Presta se repuso, con todo, y trató de tranquilizar a Buondelmonti. Me irrito yo misma contra mi naturaleza, dijo María enjugándose las últimas lágrimas, y, a pesar de ello, no consigo dominarme. Desde niña he padecido estos accesos de tristeza, cuyo origen no puedo atribuir sino a los funestos presentimientos que de vez en cuando me asaltan.
Te quiero tanto, Buondelmonti, que suelo figurarme que Dios, enojado de la especie de adoración que te tributo, no ha de coronar estos votos, y que esas hermosas flores de primavera que cultivo en mi ventana no servirán para formar mi corona nupcial, sino más bien para adornar tu sepulcro o el mío. No hagas tu caso de estas alucinaciones producidas sin duda por el exceso de mi felicidad, pues bien sabemos que en el fondo de la dicha más pura y completa existe una gota de amargura que nos recuerda nuestro destino. Buondelmonti trató de alejar las nubes de tristeza que cubrían la frente de María, y después de formar ambos, durante algunas horas, proyectos de mutua felicidad, se despidió. Había salido del salón de los Amide y se disponía a bajar la escalera, cuando oyó que María iba tras él, gritando con timidez. Buondelmonti, Buondelmonti. El joven volvió el rostro hacia atrás y detuvo sus pasos. María, al llegar cerca de su novio, permaneció toda confusa, sin saber qué decirle. Al cabo murmuró con voz apenas perceptible y fijando sus negros húmedos ojos en el joven. Me amará siempre siempre. Buondelmonti, por toda respuesta, estrechó a María contra su pecho y bajó la escalera, volviendo varias veces el rostro para ver a su novia. Cuando María le perdió de vista, exclamó juntando sus manos, gracias, Dios mío, soy feliz, y enseguida se dirigió a su alcoba. Entretanto, Buondelmonti, fijó el pensamiento en María. Avanzaba por la misma calle de los Amide y hacia el Ponte Vecchio cuando una señora noble de la familia Donati, que se hallaba como esperándole en la puerta de su propia casa, le detuvo diciéndole que entrara porque tenía que hablarle de un asunto de mutuo interés para entrambos. Sorprendióse Buondelmonti porque, si bien los Donati habían pertenecido siempre al mismo partido que él, jamás mediaron hasta allí relaciones de amistad entre uno y otros. Pero, cediendo al impulso de su natural cortesanía, manifestóse dispuesto a seguir a la dama. La señora Donati, llevando de la mano a Buondelmonti, atravesó el vestíbulo y varias piezas de la casa, hasta llegar a una en que hacían labor las mujeres de la servidumbre. Trabajaba, rodeada de ellas, su hija Constanza. La señora se acercó a la joven, quitóle el velo que cubría su semblante y dijo al ilustre güelfo con no disimulado despecho. Aquí está la esposa que te tenía reservada. Es güelfa, como tú, pero tú tomas una mujer de entre los enemigos de tu iglesia y de tu sangre. Buondelmonti permaneció inmóvil y sin hablar. Constanza Donati era una joven de hermosura sorprendente, cuán superior, a la de María. Acababa de salir del baño y la abundantísima copia de sus negros cabellos formaba un marco de ébano a la blancura deslumbradora del semblante y el cuello. Sentada en un asiento de terciopelo, tenía puesto sobre un taburetillo sus pies, verdaderamente de niña por el tamaño. Lo desaliñado del traje hacía adivinar proporciones análogas a las de la estatuaria griega, y la arrogancia de los movimientos de la cabeza y hasta el aire ligeramente varonil que prestaban a Constanza sus actitudes, su voz y sus miradas, hicieron una impresión indecible en Buondelmonti, a quien la joven quedóse viendo por largo espacio de tiempo y con cierta expresión de cariño, mezclado de burla y de lástima. Buondelmonti, continuó la señora Donati, puesto que has contraído compromiso con María Amidei, hija de Amidei, el más detestable de todos los gibelinos, es inútil que permanezcas aquí por más tiempo. Esto ocasionaría más vivo dolor a Constanza. ¿Cómo? Interrumpió Buondelmonti. Esta bellísima joven se interesa realmente por mi suerte. ¿Será posible? Desde niña estaba acostumbrada por su madre a ver en ti a su futuro esposo. Últimamente, a través de sus celosias, ha espiado tus frecuentes paseos del Ponte Vecchio a la calle de Amidei. Constanza te ama, y si quieres satisfacerte de ello, mírale el rostro. En efecto, Constanza se había puesto como una amapola, mas por un movimiento casi instintivo en las mujeres, se echó el velo y permaneció silenciosa y con los brazos cruzados. Constanza, exclamó Buondelmonti, porque me negáis ya la luz de vuestros ojos. Señora, añadió, dirigiéndose a la madre, ¿por qué no me dijisteis antes todo eso? ¿Qué quieres? Fue un error mío el callarme, y ahora lo conozco. Pero ya es demasiado tarde. Desertate, Buondelmonti, de las filas del partido güelfo. La causa de la libertad no tiene atractivo para ti, desde que está contrapesada por la rica dote de la hija de un gibelino, celoso partidario del imperio. Lástima que hayan cesado las guerras contra los emperadores alemanes, porque todavía pudieras tú distinguirte peleando contra milaneses y florentinos. Y después de una breve pausa añadió, como hablando consigo misma, he aquí la delicadeza y los escrúpulos de lealtad de los hombres. Buondelmonti se cree firme y eternamente atado a la palabra de casamiento, y no vacila, sin embargo, desertarse cobarde y villanamente de las filas del partido güelfo. Es que el casamiento le proporciona ventajas de que carece y que no le puede dar su partido.
Si yo fuera rica, sacrificaría hasta mi última y más insignificante propiedad para juntar a mi hija una dote mayor que la de Maria Midday, y entonces, adiós los escrúpulos y la fidelidad de Buondelmonti. Pero soy pobre, aunque noble, querida hija mía, hermosa Constanza. La señora Donati era una víbora, y por medio de estas palabras había introducido su veneno en el corazón de Buondelmonti, quien se vio humillado y afrentado por aquella terrible mujer. Iba a contestarle con todas las señales de la ira, cuando Constanza, apartando el velo, fijó en él sus ojos suplicantes. Iros, señor, le dijo. Toda explicación es ya inútil. En medio de la lucha que Buondelmonti sostenía con sus opuestos sentimientos, invocó el recuerdo de su novia y, haciendo un esfuerzo, salió de la casa de los Donati, permaneciendo por todo el resto de aquel día distraído, pensativo e irritado consigo mismo. Maria Amidei se asomó repetidas veces a la ventana, pero la calle estaba desierta. Buondelmonti no aparecía. En la noche llamaron a la puerta de la señora Donati y Buondelmonti se presentó en la sala, pálido y agitado. Sabía que volverías, dijo la dama, y dirigiéndose hacia un gabinete que comunicaba con la sala gritó, Constanza, Constanza. La joven apareció en el umbral de la puerta, vestida de blanco y coronada de flores. Su belleza era capaz de trastornar el juicio. He aquí a tu esposa, Buondelmonti. Es güelfa como tú, te ama, y estrechará más y más los lazos que deben unirte con las familias de tu bando. A estas palabras de la señora Donati, los jóvenes se abrazaron. Un sacerdote que se hallaba presente murmuró algunas oraciones y les dio su bendición. Buondelmonti y Constanza estaban casados. La señora Donati había mandado espiar al güelfo y teniendo noticia de su agitación durante el resto del día, preparó la escena que acabamos de describir. En diplomacia la señora Donati habría hecho avergonzar a Metternich y al conde Wall. IV. ¿Has visto, lector, alguna vez puesto en escena el magnífico drama de Goethe intitulado Clavijo? Si le has visto, ya tienes idea de los padecimientos de una joven enamorada y virtuosa a quien engaña a su novio, del desaliento que se apodera de sus padres y hermanos, de la ira terrible que sucede al desaliento, y por último, de la sangre que viene a reemplazar las lágrimas y a lavar una afrenta en la opinión insensata del mundo, como si el verdugo no quedara suficientemente castigado con sus propios remordimientos, y como si pudiera caber afrenta para el corazón sensible y delicado que cree en los más nobles afectos y en las palabras más santas que se conocen. En el idioma humano. Buondelmonti no podía alejar de su imaginación a Maria llorosa y desesperada, pero Buondelmonti se engañaba respecto de las formas exteriores del dolor de su prometida esposa. Pasaron 1, 2 y 3 días y Buondelmonti no se presentaba en la casa de Amidei. Maria estaba inquieta y recelosa. En la mañana del cuarto día, que era el 1 de abril, reinaba un calor sofocante y las flores de su ventana se deshojaron todas a la primera ráfaga de brisa que sobrevino. Estaban secas porque la joven había dejado de regarlas con agua, según tenía costumbre de hacerlo. Continuaba silenciosa y pensativa, en un rincón de su aposento, cuando se presentó el anciano Amidei, pálido como la muerte. Valor, hija mía, exclamó. Buondelmonti es un villano que no te merece. Todo lo preveo. Todo lo sé. Callaos, por piedad, si no me queréis matar. El espanto se retrató entonces en las facciones del viejo. Tendió los brazos a su hija y la estrechó en ellos queriendo provocar su llanto y salvarla así de una crisis peligrosa. Pero los ojos de Maria permanecieron secos, y cuando se separó de los brazos de su padre, los pómulos de sus mejillas habían recobrado la tinta rojiza de los días en que estaba enferma. Aquella misma noche 24 familias gibelinas se reunieron en la casa de Amidei. Sabíase ya en toda Florencia la conducta desleal de Buondelmonti y el deseo de la venganza ardía en todos los pechos contrarios al partido güelfo. Amidei en la mañana había enviado a desafiar al verdugo de su hija. Buondelmonti, por toda respuesta, partió su espada en 2 pedazos y los envió al anciano, significándole así que no se batiría con él. La muerte de Buondelmonti quedó acordada por las 24 familias gibelinas reunidas en la casa de Amidei. Maria lo sospechó así y escribió al güelfo un billete que contenía estas solas palabras: alejaos de Florencia, porque se os busca para mataros. Amidei interceptó el billete y lo leyó. Noble y hermoso corazón, exclamó. Tú no conseguirás salvar a tu asesino, pero Dios, a cuyo seno presto debes volar, tendrá en cuenta esta buena acción tuya. V. Si las almas del temple de la de Buondelmonti son capaces de experimentar alguna cosa semejante al amor, esta cosa era experimentada por el güelfo en los primeros días que pasó al lado de su esposa. Constanza Donati, cuya belleza le había deslumbrado completamente, no poseía el excelente corazón ni el elevado espíritu de Maria,
pero contaba con otras cualidades que, según hemos dicho, prefiere más generalmente el mundo, y que por más vulgares se hallaban al alcance de la apreciación de Buondelmonti. Podría arguir mucho contra el orgullo y la delicadeza de carácter mujeriles, el modo con que se llevó al cabo su matrimonio, si no atendiésemos a la corta edad de Constanza, quien no contaba 16 años, a los grandes intereses de partido puestos en juego, a la afición que de meses atrás la señora Donati había sabido crear en el corazón de su hija hacia el joven Guelfo y, por último, a la persuasión, hábilmente infundida a Constanza, de que María Amidei distaba mucho de poseer el amor de su prometido, siendo un casamiento de conveniencia el que ambos iban a efectuar. La señora Donati no quiso fiar el buen éxito de sus planes a los afectos del joven, excitados por las circunstancias ordinarias de la vida, quiso más bien jugar el todo por el todo, recurriendo a un medio audaz y desesperado, cuyos efectos hemos visto. Aparte de que la pobreza era el actual patrimonio de la noble familia de los Donati, y por lo mismo Constanza no podía presentarse en las tertulias y espectáculos públicos de Florencia, la madre evitó cuidadosamente que Buondelmonti conociera a su hija antes del momento decisivo, convencida, por sus instintos de mujer, de que la impresión sería más viva cuanto mayores fuesen la novedad y el asombro que los atractivos de Constanza causasen al güelfo. Por lo demás, aun cuando la joven hubiera abrigado algunas dudas relativamente al cariño de su esposo, se habrían desvanecido con los testimonios de amor que continuamente recibía. Buondelmonti, avergonzado de sí mismo, para acallar los gritos de su conciencia y alejar de su memoria la imagen de María, ni por un instante se separaba de Constanza. Sentado a sus pies y apoyando la cabeza en las manos de la joven, que jugaban con los negros rizos de su cabello, formaba planes de vida que se complacía en sujetar a la aprobación de su esposa. Terminada la celebración de sus bodas, debían pasar a residir algún tiempo en Milán, en cuyas inmediaciones Buondelmonti poseía una hermosa finca rural. Aunque casados 4 días antes, las fiestas no debían tener lugar sino el próximo domingo de Pascua, y estaban invitados a ellas muchos magistrados de Florencia y los nobles pertenecientes al partido güelfo, quienes habían colmado de regalos a Constanza. El domingo de Pascua amaneció alegre y sereno. Desde temprano ambos esposos acudieron a oír misa en la iglesia de Santa Croce, inmediata al Ponte Vecchio, misma en que se conocieron Buondelmonti y María Amidei. Cuando, terminado el santo sacrificio y al retirarse la concurrencia, aquel ofreció a Constanza el agua bendita, un amargo recuerdo atravesó su corazón, y la imagen de María, a quien dirigió en este mismo sitio las primeras palabras de amor, música dulcísima a los oídos de la desventurada joven, se presentó a su espíritu bajo las formas espantosas del remordimiento. Las fiestas debían comenzar por una lucida cabalgata para dirigirse al extremo opuesto de Florencia, donde vivía el magistrado que apadrinó el casamiento y en cuya casa iba a tener lugar el festín. De vuelta de la iglesia, los esposos hallaron reunidos a todos los nobles de la comitiva. Piafaban impacientes los corceles en el patio de la casa, y Constanza apenas tuvo el tiempo necesario para vestirse un traje conveniente. Cuando reapareció en el patio dispuesta a montar, Buondelmonti alargó su diestra para que sirviera de estribo al diminuto pie de la joven, quien, dando un ligero salto, se colocó en la silla. Púsose en marcha toda la gente. Constanza y su marido abrían la comitiva. Seguíanles la señora Donati y muchas damas principales de Florencia, parientes o amigas suyas. Iban a lo último multitud de jóvenes nobles güelfos, amigos de Buondelmonti. El día, según hemos dicho, estaba alegre y sereno. Las torres de las iglesias se alzaban sobre los edificios de la ciudad bajo el azul de un cielo sin nubes. La brisa de la mañana agitaba el velo de Constanza, entregada exclusivamente al placer que le causaba la fogosidad de su palafren, blanco como la nieve. Buondelmonti aproximó aún más su caballo para decirle: tu velo actual con que juguetea el viento ocultando tu rostro y descubriéndole alternativamente, me recuerda el momento en que te conocí. El momento en que tu madre, quitándote el velo, hizo aparecer a mi atónita vista esas facciones de Angel. Constanza suspiró de placer y adelantó ligeramente su caballo. A la sazón llegaba la comitiva a una de las extremidades del Ponte Vecchio. Un grupo de hombres decentes ocupaba gran parte de la calle. La señora Donati distinguió entre ellos a algunos nobles gibelinos y se estremeció involuntariamente. Enrique d'Arezzo, pariente inmediato de los Amidei, separándose del grupo, se adelantó con rapidez y detuvo de la brida el caballo de Buondelmonti, diciendo a este: tengo que hablaros. Buondelmonti por un solo momento permaneció estupefacto, mirando a Enrique, y luego exclamó: soltad, no es esta la ocasión de hablarnos. No parecía dispuesto Enrique a obsequiar la indicación de Buondelmonti y, por lo mismo, este clavó repentinamente sus acicates al caballo, que partiendo con fuerza derribó a Enrique sobre la calzada. La cabeza del joven d'Arezzo retumbó contra las piedras y por boca y nariz comenzaronle a salir ríos de sangre.
Buondelmonti, arrebatado por la violencia de su caballo, fue a caer al pie de la estatua de Marte, situada en el centro del puente. Las señoras de la comitiva prorrumpieron en gritos de espanto. Una mujer que salió repentinamente de una puerta inmediata, trató de interponerse entre Buondelmonti y sus asesinos. Mas era tarde. El puñal de un noble contrario suyo había quedado clavado en su corazón. El güelfo, por algunos instantes, se agitó con las convulsiones de la muerte, y enseguida quedó inmóvil en el suelo, y en medio de un charco de sangre. La mujer que había tratado de salvarle se arrojó sobre el cadáver, cerró sus ojos y le estrechó silenciosamente en sus brazos. Los gibelinos habían desaparecido. Las señoras y los nobles de la comitiva se desmontaron y formaron círculos alrededor del grupo. Constanza se adelantó bañada en lágrimas. Cuando en la mujer, desconocida hasta entonces, reconoció a Maria Amidei, todo lo comprendió. Arrodillóse al lado del cadáver de Buondelmonti, y alzando la vista hacia Maria, que estaba en pie, pálida y con los ojos extraviados, murmuró estas palabras. Perdón para él y para mí. Maria se quitó su velo blanco y le extendió sobre el cuerpo ensangrentado de Buondelmonti. Después abrazó a Constanza, le dio un beso en la frente y cayó muerta a sus pies. Noble y generosa criatura, como había dicho muy bien el anciano Amidei. Podemos terminar esta narración por medio de las mismas palabras de Sismondi. Hablando este historiador de las repúblicas italianas de la muerte de Buondelmonti, dice, 42 familias del partido güelfo se unieron y juraron vengarle. Corrió, en efecto, la sangre, y todos los días afligió a Florencia un nuevo asesinato, una nueva batalla, por espacio de 33 años.